Gracias, bendito Dios. Poderoso Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Poderoso Dios. ¿Puede tomar asiento, hermano, por favor? ¿Estamos listos para estudiar la palabra de Dios? Bien. ¿Dónde está el hermano Carlos por ahí? A ver, levante su mano, hermano. ¿Su Biblia? ¿Dónde está su Biblia? ¿Sí la trajo? ¿Todos trajeron sus Biblias? ¿Sí? A ver, ¿dónde trae su Biblia? Levántela. Levántela muy alto su Biblia. Allá atrás. Muy bien, excelente. ¿Sabían ustedes que el cántico que acabamos de cantar dice cambia mi vida, ¿verdad? Transforma mi vida? Y este es el camino por el cual nuestra vida será transformada. Es una combinación entre lo que cantamos y lo que hacemos o decimos. Y Dios, el Espíritu Santo, puede cambiar nuestras vidas cuando nosotros tomamos en serio su palabra, hermanos. Porque el cantar no es suficiente, hermano Vivian. El cantar, hermano Carlos, cambia mi vida y sentimos la presencia y a veces lloramos y nos derramamos delante de Dios. Visita mi vida, cambia mi vida. Eso no es suficiente, mi estimado hermano. Es ir acorde con el estudio de la palabra de Dios para que en ese estudio pueda cambiar nuestra vida el Espíritu Santo. Puede abrir su Biblia, Mateo capítulos, Romanos 8. ¿Ya están ahí? Romanos 8. Vamos a continuar con el capítulo. Este capítulo, hermanos, es uno de los más profundos que se encuentran en la Biblia. Es uno de los más ricos en profundidad. Así que con la ayuda de Dios, vamos a tratar de irnos despacio para que se pueda entender lo que es lo que el apóstol Pablo nos quiere comunicar. Cierre sus ojos por un momento, hermanos, y ayudemos a orar por un momento. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, ya presentamos nuestras vidas delante de ti a través de la oración. Ya leímos tu palabra, Señor, también. Ya nos diste la oportunidad, Señor, de adorarte a través de los cantos. Todo lo que acabamos de hacer, todas las actividades que hemos hecho, Señor, fueron de nosotros hacia ti. Fueron de nosotros hacia ti, Señor. Ahora se ha llegado el momento de que tú seas quien nos bendigas a través de este mensaje, Señor. Ahora ya te dimos, Señor, nuestra oración, nuestra lectura, nuestra palabra. Ahora, Señor, nos disponemos a recibir de ti, Señor. Y nada más y nada menos que tu santa palabra, tus hermosas escrituras, Señor. Padre, creemos en ella que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Creemos fielmente, Señor, que tus palabras son espíritus y son vidas. Y así como cambiaste la vida de San Agustín, Wesley, Lutero, Señor, mientras la estudiaban, Padre, que cambies la nuestra, Señor, aunque sea un poquito, Señor. Que cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, Dios mío, para que sea eficaz, viva y eficaz en nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Capítulo 8. Continuamos con el versículo 10. Nos quedamos en el 9. Vamos a empezar el número 10. Recuerden que el apóstol Pablo nos está dando ese secreto de la vida. Muchos se preguntan, ¿cómo ser feliz en la vida? ¿O cuál es la mayor meta que tienes en la vida? Y las personas en el mundo dicen ser feliz, ser felices. Ellos buscan la felicidad. Entonces, el apóstol Pablo nos está enseñando un secreto, mis estimados hermanos, de cómo ser felices, de cómo vivir una vida plena dentro de los caminos de Dios.
La vida, escuche bien, la vida cristiana es una vida plena, es una vida abundante. Cristo dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Una vida saludable, siempre y cuando descubramos ese secreto que el apóstol Pablo nos está exponiendo en este capítulo. Dijimos la semana pasada que hay dos caminos, dos vías, dos senderos, el ancho y el angosto. Entonces, el cristiano, o nosotros que ya somos cristianos, ya tomamos la opción de caminar por el camino angosto. Y ese camino, según la Biblia, es Jesús. Él es el camino. Nosotros renunciamos al camino ancho. Renunciamos a vivir en la carne y ahora tomamos la decisión de vivir en el Espíritu. Y ahora ya no tenemos nada que ver con el otro camino. Ahora, los que optan por caminar en el camino ancho, caminan en la carne. ¿Y cuáles son, según el texto que le vimos la semana pasada, cuáles son algunas de las obras de la carne que se encuentra en Gálatas 5? Y manifiestas son las obras de la carne y da una lista de más de 10 obras. A ver, menciónenme a alguno de ustedes una de esas obras. Fornicación, ¿qué más? ¿Qué más? Esas son las obras de la carne. Ahora mencióneme en un fruto del Espíritu. Correcto. Entonces, escuche, hermanos, el cristiano, Emanuel, ya renunció a esa vida, a ese camino, a ese andar en la carne. Ahora ya él decidió por voluntad propia andar en el Espíritu, caminar por el camino ancho. Escuchen bien, esto es muy importante. Pero hay algunos cristianos que ellos sinceramente decidieron acercarse a Dios. Decidieron por primera vez ir a una iglesia, el congregarse. Entonces tomaron esa decisión. Pero de ahí en adelante, después de dar ese primer paso, no se les ve un compromiso. No se les nota una seriedad en la decisión que han tomado. Y esos cristianos regularmente, ellos vienen de vez en cuando a la iglesia, a veces una vez al mes. Ellos, cuando vienen a la iglesia, no vienen con un corazón dispuesto a adorar a Dios. En primer lugar, a veces ellos llegan un poco tarde, cuando ya están las alabanzas. En medio de la alabanza, hermano, usted lo ve distraídos, haciendo y pensando muchas cosas menos adorar a Dios. Después, en la predicación, para ellos es la parte más aburrida del servicio. Ellos están ahí en la predicación, pero sus mentes no están ahí, no están conectados con la predicación, porque no están tomando tan en serio las cosas de Dios, porque no hay seriedad, no hay compromiso y no hay fidelidad en ellos. Los líderes anuncian las actividades de entre semana, vigilia, oración, ayuno, etc. Y ellos no hay ni el mínimo interés de estar aquí. No hay. Van a su casa el domingo en la tarde, dejan la Biblia, si es que traen Biblia, algunos de ellos no la traen, porque no hay interés. Van y dejan la Biblia donde acostumbran dejarla y se levantan por el lunes en la mañana otra vez y durante toda la semana, hermanos, ni por su mente le pasó abrir la palabra de Dios u orar 10 o 15 minutos. Llega el domingo y probablemente ya sea porque la esposa la invitó o porque él iba a haber un convivio o después del servicio iba a haber comida gratis en el mes, sea por lo que sea, él vino. Pero vino exactamente con esa misma actitud que vino la semana pasada.
porque no hay interés, no hay cambio. Bien, pues ese tipo de cristianos, porque sí lo hay, aunque ya decidieron caminar por el camino angosto, aunque ya decidieron renunciar a ese mundo, pero por cuanto no hay una seriedad en su cristianismo, por cuanto vienen de vez en cuando llegan no traen la Biblia, vienen y no ponen atención, no oran y no leen la palabra, existe la posibilidad de que otra vez esas obras de la carne que se manifestaron en su estilo de vida pasada, otra vez hay mucha posibilidad de que esas obras de la carne se manifiesten en esos hermanos. Fornicación, ira, contienda, pleitos, borracheras, etcétera, porque no están tomando en serio a Dios, porque no hay una seriedad, no hay un compromiso, no hay un compromiso de decir, voy a renunciar al mundo y voy a seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz, delante. Entonces, cuando no hay un compromiso, esos cristianos las obras de la carne empiezan a manifestarse. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, nos da un secreto. Si van a meterse con Dios, métanse bien. Si van a decidir caminar con Cristo, háganlo bien. Si van a decidir renunciar a su vida pasada, pues renúncielo en su totalidad. El cristianismo, mi estimado hermano, no es un juego. El cristianismo no es como voy a ser cristiano por una temporada y después me voy al mundo y después regreso. El cristianismo es tomar las cosas en serio porque son cosas sagradas. No son como los movimientos o como los sistemas de pensamiento, como el comunismo, el fascismo, las ideologías, todo lo que hay en el mundo. No, las cosas de Dios son cosas sagradas, son cosas santas. Entonces, cuando la persona ya decide renunciar al mundo, si usted desea servir a Dios y entregarle su vida, piénselo 2 veces. Si usted decide acercarse, voy a acercarme a Dios, voy a buscar a Dios, piense bien lo que va a hacer. Porque no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, hermanos. El cristianismo es de por vida hasta que Cristo venga. O hasta que Él nos llame a su presencia. Entonces, este es el secreto que el apóstol Pablo nos está tratando. Escuchen, este es el secreto que el apóstol Pablo nos está tratando de enseñar. Vivamos en el Espíritu para que no se vuelvan a manifestar otra vez las obras de la carne. Porque si no empezamos a caminar en el Espíritu, si no empezamos a ser cristianos espirituales, existe que esas obras de la carne que practicabas en el pasado, existe la posibilidad de que otra vez se vuelvan a manifestar en tu vida, en las obras de la carne. Y el apóstol Pablo en el versículo 10 dice, porque si Cristo está en vosotros, ¿qué dice? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu, ¿qué dice? Vive a causa de la justicia. Otra vez aquí vemos el contraste entre la carne y el espíritu, entre el contraste del pecado y la justicia. Lo opuesto del pecado es la justicia, o la justicia, el opuesto de la justicia es el pecado. A la verdad, nuestro cuerpo está muerto, cuerpo muerto, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. A la verdad, nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado, pero la parte espiritual de nosotros está vivo a causa de la justicia. Estamos muertos, pero vivos. Estamos muertos, pero vivos. Ahora, el apóstol Pablo dice en uno de sus textos de Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. ¿Ahora quién vive en mí? Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, dice, en la carne, lo que ahora lo vivo en la carne está muerta. Pero lo que ahora vivo en la carne, que ya no soy yo, sino es Cristo en mí, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mis pecados.
Entonces, a la verdad, crucificamos nuestra carne, nuestras pasiones, nuestras debilidades, nuestras concupiscencias, todas las sacrificamos, las crucificamos y fueron muertas en la cruz de Cristo. Y ese acto de morir a la carne, morir a las obras de la carne, el resultado fue resucitar o vivir en el Espíritu para Dios. Y ese vivir en el Espíritu es la vida de Dios. Es una vida plena. Es la vida que ofrece Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, renunciamos, crucificamos nuestro cuerpo para que exista esa vida en el Espíritu a causa de la justicia. Dice el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nosotros, según la Biblia, o las personas según la Biblia, están muertos en sus delitos y pecados, ¿verdad? Muertos espiritualmente, desconectados con Dios. Así está la gente que no es cristiana. Entonces, cuando Cristo murió, ¿verdad? Cristo murió y fue sepultado, pero al tercer día se levantó, resucitó. ¿Quién resucitó a Cristo? La tercera persona de la Trinidad. La tercera persona, el Espíritu Santo, fue quien levantó a Cristo de la tumba al tercer día. Fue en el poder del Espíritu Santo que el Señor Jesucristo se levantó, resucitó al tercer día y ahora está vivo y está sentado a la diestra de Dios. Pues ese mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo de entre los muertos al tercer día, ese mismo Espíritu nosotros nos resucitó para vida. Morimos para el pecado, pero el mismo Espíritu nos resucitó para vida y nos vivificó. Le dio a nuestro espíritu, estaba muerto, desconectado con Dios. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo que hizo la obra de resurrección en Cristo es el mismo Espíritu que le dio vida a nuestro espíritu y nosotros estábamos como dormidos, en un coma espiritual. Cuando Cristo llegó a nuestra vida, resucitó y abrimos nuestros ojos y pudimos ver a Dios. Ahora ya le podemos adorar, ya podemos hablar con Él y Él nos escucha. Antes de Cristo, la persona está incapacitada de poder adorar a Dios, porque está desconectado con Dios. Nació desconectado de Dios. Ahora ese espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos es el mismo espíritu que le dio vida a nuestro espíritu. Y como decían los filósofos griegos, eureka, lo encontré, se me prendió la luz, se abrió la cortina y ahora puedo ver a Dios. Y ahora puedo conocerle, y ahora puedo adorarle, y ahora puedo servirle a mi Dios y mi Rey. Dice después el versículo 12. Así que, hermanos, ¿qué dice? Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Escuchen, esta es la segunda vez que el apóstol expresa estas palabras, somos deudores. La primera expresión lo hizo en el capítulo 1, que él se sentía deudor. Otra vez expresa esta expresión. Nosotros, hermanos, nosotros estamos en deuda con alguien. Nosotros estamos en deuda con alguien porque alguien nos hizo un gran favor. El favor más grande que usted se puede imaginar. Piense en alguna necesidad que usted ha tenido durante toda su vida, la más grande necesidad que usted ha tenido, porque me imagino que ha tenido una grande necesidad. Pues piense a la más grande necesidad que usted haya tenido en la vida, y cuando usted tiene una grande necesidad, que alguien viene a socorrerle,
o alguien viene a suplir esa necesidad, ¿cómo se siente usted? Deudor con esa persona. Pues el apóstol Pablo se sentía deudor con alguien. Y nosotros, dice, somos deudores. Estamos en deuda con alguien. Y esa palabra, Efanuel, esa palabra deuda, quiere decir que nosotros, que es un deber de responder a esa deuda que tenemos. O sea, tengo que responderle, tengo que pagar esa deuda que le tengo a esa persona que me hizo ese bien. Ahora, el Espíritu Santo dice la siguiente expresión: así que, hermanos, deudores somos, ¿qué dice la siguiente expresión? Pero no a la carne. Nosotros, hermana Fanny, nosotros estamos en deuda con alguien, pero no estamos con deuda de la carne. Nosotros no le debemos nada a la carne. Nosotros no estamos agradecidos en lo absoluto con la carne. ¿Por qué? Al contrario, nosotros estamos molestos con la carne porque es en la carne, Efanuel, donde cometimos los peores pecados de nuestra vida. Nosotros estamos endeudados con alguien, pero no con la carne, porque fue en la carne donde nosotros nos emborrachábamos, donde nosotros maldecíamos. Es en la carne donde surgieron las fornicaciones. Es en la carne donde surgen los pleitos, las contiendas, la hechicería, la brujería, las enemistades, la idolatría y todas esas obras de la carne. Entonces, es en la carne donde nosotros cometimos los peores pecados de nuestra vida, en la carne. Entonces, no tenemos ningún agradecimiento, ninguna deuda con la carne, porque la carne nos hizo las peores personas que pudimos haber sido. En la carne le ofendimos a Dios. En la carne transgredimos sus leyes. No codiciarás, y la carne codiciaba. No fornicarás, y en la carne fornicabas. No tendrás contiendas, y en la carne teníamos contiendas con las otras personas, etcétera, etcétera. Entonces estamos en deuda con alguien, pero no en deuda con la carne. ¿Qué dice la siguiente expresión? Porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué dice? Moriremos. Porque esas obras de la carne, hermano Vivian, esas obras de la carne son pecados. Fornicación, adulterio, borrachera, es pecado. Y el salario del pecado es la muerte. Entonces, si nosotros vivimos en la carne, al final de cuentas va a salir nuestro pago, nuestro salario, y el salario es la muerte. Cuando usted muera sin Cristo, cuentan algunos testigos que cuando uno muere, cuando la persona muere sin Cristo, vienen dos ángeles caídos, obviamente, negros, reclamando por la vida de esa persona. Hay testimonios que las personas han visto a dos hombres completamente negros para reclamar esa alma, porque ellos legalmente le pertenecen a Satanás. Entonces, cuando un cristiano muere, vienen dos ángeles de Dios reclamando esa vida, porque esa vida legalmente le pertenece a Dios. Legalmente le pertenecemos a Dios. Por eso los cristianos mueren felices, contentos. No obstante, como los grandes ateos, anticristianos que levantaron su puño en contra de Dios cuando murieron. Entonces, si vivimos en la carne, si seguimos esa corriente, la paga del pecado es la muerte. ¿Qué dice la siguiente expresión? Mas si por el Espíritu, ¿qué dice? Hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Entonces, hermano Carlos, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que es nuestro deber, deber que nosotros hagamos morir las obras de la carne. Y tomamos al Espíritu Santo para que nos dé la fuerza de voluntad para hacer morir. Eso quiere decir, si uno muere,
es porque está vivo. Para morir, lo único que se necesita es estar vivo. ¿Quiere decir, Emanuel, que si el apóstol Pablo nos está diciendo que hagamos morir las obras de la carne, quiere decir que están vivas esas obras? Escuchen, están vivas y en cualquier momento se pueden manifestar en nuestras vidas. Y en cualquier momento podemos otra vez hacer esas obras. Entonces el apóstol Pablo dice, hagan morir esas obras porque están vivas, y mientras están vivas existe la posibilidad de que se manifieste nuevamente en tu persona. Hagan morir, pero ahora hagan morir a esas obras de la carne. ¿Qué dice el texto bíblico? Porque las armas de nuestra milicia, ¿qué dice? No son carnales, sino ¿qué? Espirituales y poderosas en Dios para destrucción ¿de qué? De fortalezas. Entonces, hagamos morir esas obras de la carne, hermano Gabriel, pero con las obras del Espíritu, con las fuerzas espirituales, con el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos da la fuerza de voluntad para ir quitándole la vida a cada una de esas obras de la carne, para ir desapareciendo de nuestra vida esas obras de la carne. Y con el Espíritu Santo le quitamos la vida a la fornicación. Y con el Espíritu Santo le quitamos la vida a la avaricia. Y con el Espíritu Santo le quitamos la vida a la ira, a las contiendas, a los chismes, a los pleitos, a las malas palabras, a la música no cristiana, etcétera, etcétera. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda para eliminar, para atacar y para destruir las obras de la carne. Pero es nuestro deber, es nuestro deber. Y entre más estamos llenos del Espíritu Santo, entre más obtenemos el poder del Espíritu Santo, cada vez se nos va a ser más fácil decirle no a las tentaciones. Entre más nos llenamos del Espíritu Santo, cada vez se nos va a ser más fácil decirle no a los chismes, no a la idolatría, no a la fornicación, no a la avaricia, no a los malos deseos, no a los malos pensamientos, no a las concupiscencias, no. Mientras más tenemos de Dios, hermanos Vivia, más poder tenemos para decirle no a las obras de la carne y decirle sí a la oración, a la lectura de la Biblia, al congregarse, al adorar a Dios, escuchar música cristiana, escuchar los mensajes de los predicadores en las redes sociales, etcétera. Pero eso es, entre más tenemos al Espíritu Santo, más podemos caminar. ¿Y qué dice? La última expresión. Vas a morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Y es la vida plena, es la vida que ofrece Dios. Es una vida abundante. No es la vida terrenal, no es la vida humana. La vida humana, escuchen bien, la vida humana, Orlando, carece de significado. La vida terrenal carece de propósito. La vida terrenal solamente piensa en aquí y en ahora. Mis propósitos, mis bienes, mi salud, mi bienestar. Es egocéntrica la vida cristiana, la vida terrenal. Carece de significado. ¿Quién soy? ¿De dónde vine? ¿Qué estoy haciendo en este mundo? Y hacia dónde me dirijo. La vida terrenal no puede contestar a esas interrogantes de la vida. La vida que ofrece Dios, hermano Gabriel, es la vida plena, la vida en abundancia. La vida que ofrece Dios te dice de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Y somos una creación directa de un Dios vivo y inteligente. Y la vida terrenal sin propósito, sin diseño y sin significado, nos dice que venimos del mono. O que somos el producto de la evolución. O que somos materia en movimiento. Carece de significado y de propósito. Pero la vida plena de Dios, Alex, te dice de dónde venimos. Somos una creación directa de Dios, creados a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, cuando nos creó, depositó algo de Él en nosotros. Es como la mujer cuando da luz.
a su niño, pues en ese bebé va algo de la mujer en ese bebé. Cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, depositó algo de lo que es Él en nosotros. ¿Qué depositó? Su amor. Nosotros no somos robots. Nosotros tenemos la capacidad de amar a las personas. ¿Cuánto amas a tu mamá? ¿Cuánto amas a tus hermanos? ¿Cuánto amas a tu esposa o tu esposo? Pues esa es el crear a imagen y semejanza. Tenemos la capacidad de amar a nuestro semejante. Tenemos la capacidad de amar a nuestros seres queridos. Eso es crear a la imagen y semejanza de Dios. Entre otras muchas cosas que Dios puso en nosotros cuando nos creó. ¿De quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos el producto de la evolución, el producto de una selección natural, venimos de los animales, somos materia en movimiento. Entonces, si somos materia en movimiento y venimos de los animales, entonces no hay ningún propósito en la vida. Entonces, somos iguales que los animales. Entonces, si cuando cometemos algún asesinato, ¿por qué nos encierra si somos igual que los animales? ¿Quién creó la conciencia? ¿Quién creó los pensamientos? La materia no puede crear la conciencia y los pensamientos. ¿Se dan cuenta? Los animales matan por instintos, para cazar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quiénes somos? Somos de Dios, somos hijos de Dios. Somos criaturas creadas a su imagen y semejanza. ¿Qué estamos haciendo aquí? La vida terrena no contesta a esa interrogante. ¿Estamos aquí para hacer dinero? ¿Estamos aquí para adquirir bienes inmateriales? ¿Estamos aquí para comprar un carro, una casa? ¿Quién te garantiza que vas a vivir el día de mañana? ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? ¿Y qué le dijo Jesús a todos ellos? Prepárense porque esta noche vienen por tu alma. Entonces la vida de Dios, hermano Vivian, la vida plena nos dice, nosotros estamos aquí con un propósito. Dios no tiene planes, Dios tiene propósitos y esos propósitos se llevan a cabo. ¿Qué dice el salmista? Jehová cumplirá, ¿qué dice? Su plan en mí. ¿Verdad que no dice su plan? ¿Qué dice? Su propósito en mí. Caín, no viniste a esta tierra, Caín, por accidente o por casualidad. Dios te puso en esta tierra porque Él tenía un propósito contigo. Y ahora ya descubriste cuál es su propósito con tu vida. No viniste a esta tierra, Fidel, por casualidad o por coincidencia. Viniste a esta tierra porque Dios tenía un propósito contigo. Y ya descubriste cuál es el propósito. Lo mismo con Alex, lo mismo con hermana Fanny, etc. ¿Hacia dónde los dirigimos? Esa palabra o ese interrogante no pueden contestar la vida terrena. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Acaso morimos y se acabó todo? Entonces, esta vida es pasajera, somos peregrinos aquí. Nosotros, después de esta muerte, Dios nos promete en su palabra que nos tiene una vida eterna para nosotros. ¿Le creemos a la palabra de Dios? Amén. Entonces, esta vida no lo es todo. Esta vida se acaba, es pasajera. Todos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, pero después de esta vida ya viene la verdadera vida. No la vida terrena, sino la vida eterna. La vida eterna. Para aquellos que se congregan, para aquellos que aceptaron a Cristo como su Salvador, pero condenación eterna para aquellos que rechazaron a Cristo. Son eternos los dos caminos, pero la de Cristo es vida eterna y la de Satanás es condenación eterna. ¿Vean la diferencia? Entonces esto es, mas si por el Espíritu hacéis vivir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. ¿Qué dice la siguiente expresión? Porque todos, ¿qué dicen? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Todos aquellos, escuchen, todos aquellos que se dejan guiar por el Espíritu y no por la carne, aquí se identifica quién es hijo de Dios.
Si un cristiano dice que es hijo de Dios, pero quien lo está guiando o quien está siguiendo es la carne y las obras de la carne y los chismes y las malas palabras y la música que no cristiana y a los bailes. Si el cristiano todavía, y los pleitos en la casa, con los hijos, con el papá, etcétera, con la esposa, etcétera, entonces ahí se manifiesta, hermanos. Pero la persona que empieza a caminar manifestar los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, entonces esa persona es hijo, según este texto, es hijo de Dios. Aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo, aquellos que piensan en las cosas de Dios, aquellos que piensan cómo ser mejor persona, cómo tratar mejor a la esposa, cómo tratar mejor a los hijos, cómo ser un buen padre, cómo crecer espiritualmente, cómo leer la Biblia. Escuchen, hay algunos cristianos que preguntan como, ¿es pecado poner pantalón? ¿Es pecado escuchar una música romántica? No dice nada, no es. Hermanos, ese tipo de cristianos, hermanos, es válido hacerse esas preguntas, pero mayormente los cristianos carnales hacen ese tipo de pregunta. Un cristiano espiritual, un cristiano que desea agradar a Dios, no se va a preocupar tanto que si es pecado usar pantalón, es pecado maquillarse, es pecado dejar el pelo corto. Para él hay cosas más con más prioridad que el pantalón, que los aretes, etcétera. La persona cristiana piensa en cómo agradar a Dios. La persona cristiana se pregunta, ¿es pecado leer la Biblia todos los días? Porque yo quiero leerla, yo quiero entrar en conocimiento y conocer más al Señor. ¿Es pecado orar 1 hora? Porque yo quiero hablar con mi Señor. Pero tal vez es pecado orar media hora, ora las horas que quieras. Lee tu Biblia todos los días. ¿Cómo puedo yo para tener una relación con mi Señor? ¿Cómo puedo yo para empezar a servir a la iglesia? Esos son los cristianos espirituales, que se enfocan más en lo espiritual, en su crecimiento personal y espiritual, y no preocupándose que si es pecado usar pantalones o pintarse, etcétera. Los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios, porque son guiados, porque se manifiesta el interés espiritual en ellos, y sus prioridades no están en otras cosas, en los bienes materiales. ¿Qué dice la siguiente expresión? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis, ¿qué dice? Recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Escuchen, Dios no nos libertó de las obras de la carne. Dios no nos salvó de esa pasada manera de vivir. Dios no nos salvó, no nos trajo a sus caminos para que pasado un tiempo otra vez volvamos a estar ahí. Dios no murió por nosotros para salvarnos por un tiempo y después otra vez vivir la vida antigua que vivíamos antes. Hay muchos cristianos o muchas personas que lamentablemente estuvieron un tiempo en la iglesia, adoraron a Dios, tenían ese interés, muy motivados, muy animados. Algo les pasó en el camino, algo les pasó a Emanuel, y ahora lamentablemente los vemos en el mundo. Dios no murió, Dios no pagó, o Cristo no murió para salvarlos un rato solamente, una temporada. Dios murió para darles vida eterna, y ahora los vemos allá, los vemos otra vez viviendo la vida que vivían antes, para estar en temor,
sino que habéis recibido el espíritu de adopción, y esta es otra de las doctrinas de la Biblia, la adopción como hijos. Escuchen, nosotros somos hijos de Dios, pero hijos adoptivos de Dios. Así que no se crea el muy por ser cristiano y por ser el hijo de Dios. La niña de los ojos de Dios es el pueblo de Israel. Y primordialmente Cristo vino a morir o a salvar a ellos. A los suyos vino, lamentablemente no le recibieron. Cuando vayáis, dice nuestro Señor Cristo, ve primero a los de la casa de Israel. Y así ellos no aceptan el mensaje, entonces ve a los demás gentiles. Los griegos, los judíos son primeros en todo, antes que nosotros. Nosotros, Emanuel, por misericordia, fuimos injertados en el olivo. Por misericordia, no tenemos nada de qué jactarnos. Y eso lo vamos a ver más adelante. No tenemos nada de qué jactarnos, que somos hijos de Dios, que a mí no me toca. No podemos hacer menos a los que no son cristianos por el simple hecho de ser hijo de Dios. Porque fuimos recibidos a misericordia, dice el apóstol Pablo en Timoteo. Fuimos recibidos a misericordia. Y fuimos injertados. Y Dios nos adoptó como sus hijos. Cuando no lo éramos, Él nos adoptó como sus hijos. Y ahora somos legalmente hijos adoptivos de Dios. ¿Y qué dice la siguiente expresión? Por el cual, ¿qué dice? Clamamos, Abba Padre. Miren, hermanos, antes de ser cristiano, no había esa confianza de decirle a Dios Padre. No había. No le llamábamos Padre a Dios. Le llamábamos Dios, le llamábamos el de arriba, y probablemente algunos le llamábamos Padre, aunque no lo creo, pero no lo hacíamos con confianza. Ahora le llamamos Padre a Dios porque realmente Él es nuestro Padre, porque realmente lo es. Y ahora le llamamos Padre, pero no con temor, no con miedo. Le llamamos Padre con confianza. Le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Después de ser cristiano ya tenemos ese derecho y lo hacemos con toda confianza de llamarle a Dios Padre, Padre nuestro. De hecho, esta palabra Abba Padre es un término que expresa un amor enorme hacia el Padre, como decirle papito, Padre amoroso, lo más precioso que usted le puede decir a su papá, lo más grande que usted le puede decir a su papá, papito, papá, te quiero mucho, etcétera, eres el mejor padre. La mayor expresión de amor, eso es lo que quiere decir Abba Padre. Y ahora ya le hablamos así a Dios, porque ahora ya no somos sus enemigos, ahora somos hijos adoptivos de Dios. ¿Qué dice el siguiente texto? El Espíritu mismo, ¿qué dice? Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, ¿le ha pasado a usted que se encuentra con ciertas personas en la calle y como que se conectan? ¿No le ha pasado que le han dicho a usted como que yo sabía que eras cristiano? Después de conocerse y ya hablarse, ¿le ha pasado que le han dicho yo como que veía algo diferente en ti? Desde que te vi yo sentí algo, que eras diferente y yo sabía que eras cristiano. ¿Le ha pasado, ha tenido esa experiencia? ¿Por qué? Porque cuando los dos hijos de Dios, sin conocerse las personas, cuando dos hijos de Dios se encuentran, se conectan. Y el Espíritu da testimonio de que son hijos de Dios. De que son hijos de Dios. Entonces usted se encuentra con personas en la calle de que inmediatamente, como usted lo ve, o su comportamiento, su estilo de vida, su manera de hablar, su manera de tratar, luego algo nos dice que ellos son diferentes. Y después dice, ese tiene que ser cristiano. Ese tiene que ir a la iglesia. Y cuando lo conoces, se da cuenta que sí es cristiano, que sí es un cristiano, de verdad.
por el cual Dios a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué dice el siguiente texto? Y si hijos, también, ¿qué dice? Herederos, herederos de Dios y coherederos por Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Una vez que se dieron cuenta de que ya somos cristianos, aunque a mí no me gusta mucho decir que soy cristiano, pero una vez que se dan cuenta de decir que eres cristiano, entonces tenemos una herencia de parte de Dios, según ese texto. Tenemos una herencia en los cielos. Pero, dice el texto, si es que padecemos juntamente con Él. El ser cristiano nos va a costar mucho ser cristiano. Más en nuestro trabajo, cuando la mayoría de las personas no lo son, es difícil relacionarse, tratar con ellos. Más si no le caíste bien. Tienes que hacer un esfuerzo doble para estar en paz con él o con ella. Escuchen, ellos están buscando cualquier cosita para acusarnos. Están buscando cualquier cosita para hablar mal de nosotros. A veces hasta decirlo en nuestra cara. Cualquier errorcito que nosotros cometemos, se van como moscas. Y de balde que eres cristiano, si eres hermano. Un pequeño error que nosotros cometemos, y lo hacen enorme. Y ellos pueden estar hablando malas palabras, diciendo, y para ellos no pasa nada. Entonces, esos son los padecimientos. A veces se van a burlar de nosotros. A veces van a hablar mal de nosotros. A veces nos van a vituperar, nos van a calumniar, se van a burlar simplemente de nosotros. ¿Y verdad que a nadie le gusta que se burlen de él? ¿Quién le va a gustar que se burlen de uno mismo? ¿Qué dice? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, ¿qué dice? Es grande en los cielos. Entonces, ser cristiano es padecer por causa de Cristo. Ahora, yo creo que usted puede soportar una burla. Yo creo que usted puede soportar una mala palabra. Me imagino que usted puede soportar un insulto. Podemos sobrellevar eso. Pero, ¿qué hay si usted es puesto como en Medio Oriente? Donde ahí las burlas o los pleitos, ahí es la vida. Ahí está en peligro la vida. Yo a veces digo, por algo Dios no nos permitió que viviéramos allá. Porque allá están los verdaderos cristianos. Ahí sí dan la vida por Cristo. Acá nosotros la llevamos bien facilito. Bien fácil. Si estuviéramos allá amenazados de muerte, por algo Dios no nos permitió estar ahí. ¿Sí me entiende? Pero de una u otra manera sufrimos, pasamos persecución, sea poco, sea mucho. Es difícil ser cristiano. Póngase de pie, por favor. No es fácil ser cristiano. Es la cosa más difícil del mundo, Orlando, ser cristiano. Porque eso conlleva abstenerse de muchas cosas que el cuerpo le gusta. Ser cristiano es abstenerse de muchas cosas que nos gusta, como la música, las mujeres, el reggaetón, los conciertos, la fornicación, el adulterio, los chismes. A la carne le encanta eso. Pero ser cristiano es abstenerse de todas ellas y vivir para Dios y vivir para el Señor. Y vale la pena vivir para Cristo. Vale la pena abstenerse de todo para poder agradar a nuestro Señor. Gozaos y alegraos porque el galardón es grande en los cielos. Es pura teología práctica lo que el apóstol Pablo nos está enseñando, hermanos. Y recuerden que el secreto de vivir una plena es vivir en el Espíritu. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus palabras que son vivas y eficaces. Padre, ayúdanos. Ayúdanos que se haga viva en nosotros.
que se haga viva en nuestros corazones. Así como cambiaste la vida de aquellos hombres, Señor, yo te pido que cambies la nuestra, aunque sea un poquito, aunque sea una mala costumbre por día, aunque sea una palabra por día, Señor, aunque sea un comportamiento, mejorar nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos. Cambia nuestras vidas, Señor, de una vez por todas, aunque sea poco, Señor. Y que cada vez, Señor, vayamos creciendo a la imagen de tu Hijo Jesucristo, a la estatura del varón perfecto, para que podamos ser los cristianos que tú quieres que seamos, Señor. Ayúdanos a funcionar como cristianos, que te tomemos más en serio, que vivamos más para ti, Señor. Señor, son tus palabras, no son las mías. Espero, Señor, que ningún hermano se ofenda por estas palabras, pero son tuyas, Señor. No son mías, son tus palabras, son tus consejos, son tus mandamientos, Señor. Es la prioridad tuya, Señor. Y a veces la verdad incomoda, Señor, pero tú lo haces para que mejoremos. Padre, te pido que nos ayudes a mejorar. Todos tenemos algo que mejorar. Todos tenemos algo que cambiar, Señor, y ayúdanos para ser mejores cristianos, Señor. Pues el Señor Jesucristo le dijo a aquel varón, una cosa te falta y una cosa nos falta. Todos tenemos que mejorar y una cosa nos falta, Señor. Y nosotros nos conocemos perfectamente, Dios mío, y sabemos en qué áreas tenemos que cambiar. Gracias por tu palabra, que ella es viva y eficaz, Señor, y terminamos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Terminamos, hermanos. La semana que viene